¿Cómo ver el poder sobrenatural de Dios obrando en tu vida? Sí, ¿cómo podemos hacer para ver esas obras poderosas y maravillosas de parte de Dios, para ver milagros, para ver provisión, para ver las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer, moviéndose en medio de lo imposible, de las leyes naturales, de las leyes del tiempo? ¿Cómo podemos ver a Dios obrando así en nuestra vida? Porque muchas veces vemos que Dios lo hace por medio de otras personas, vemos esos testimonios poderosos y hay un deseo en nosotros que dice: ¿cómo yo puedo ver a Dios haciendo esas cosas sobrenaturales también conmigo? Y hoy te voy a dar una clave muy especial para que puedas ver esto también en tu vida. Y quiero decirte esto y quiero comenzar con algo que parece de pronto muy básico, pero tiene una profundidad muy tremenda. Y es que mientras vas caminando, Dios va a ir obrando. Y aquí quiero decirte esto. Muchas veces no vemos la mano de Dios o el poder de Dios obrando porque pensamos que va a venir sin que nosotros tengamos que hacer nada. Pensamos que primero vamos a ver la obra de Dios para entonces nosotros movernos sobre eso que Dios está haciendo. Y quiero decirte que esto no trabaja así. Lo vemos en la Biblia una y otra vez, y la manera como Dios se acostumbra a hacerlo es que cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra que Él nos da, entonces es cuando nosotros empezamos a ver su mano poderosa y sobrenatural obrando. Y quiero explicarte esto más con un pasaje que está en Josué 3:8, y aquí Dios le dice esto a Josué: dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Luego voy en el versículo 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Voy a brincar al versículo 15. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. O sea, mire lo que está pasando aquí. Los israelitas iban a pasar al otro lado del Jordán porque Dios les había dicho: pasen el río. Ustedes se acuerdan que en el tiempo de Moisés por medio del poder de Dios abre el mar rojo en dos y ellos pasan por el mar rojo caminando. En esta ocasión ya han pasado 40 años, ya van a entrar a la tierra prometida. Josué es el designado por Dios para guiarlos, el líder que los va a llevar a conquistar la tierra. Y entonces ahora Dios le dice a Josué: pasen ahora el río Jordán. Y entonces le dice: primero vayan y apenas los sacerdotes pongan el pie en el río, entonces el río se va a abrir como dos muros de agua, ¿verdad? Pero entonces, mire lo que estamos leyendo, que cuando ellos se levantan en la mañana, después de la instrucción de Dios, ya se preparan los sacerdotes, llevan el arca, y cuando se dan cuenta, el río está más desbordado que nunca. O sea, estaba en un momento que no era propicio para poder cruzar ese río. En un momento que se veía más difícil que antes, un momento que parecía que no había posibilidad. Eso es lo que generalmente Dios hace. Cuando vemos la mano poderosa de Dios es porque hay una situación imposible, hay una necesidad de que Él se manifieste. Y muchas veces hay personas que no quieren salir de su comodidad porque tienen miedo al desafío. Pero quiero decirles que es en el desafío donde el poder de Dios se va a manifestar. Es cuando hay una necesidad
necesidad. Por eso es importante que si queremos ver milagros, que si queremos ver la mano sobrenatural de Dios, vayamos donde está la necesidad, porque es en la necesidad donde Dios realmente se va a mover en medio de lo imposible. Por eso si tú estás pasando una situación difícil, en medio de esa situación difícil e imposible, es el terreno perfecto para que Dios pueda hacer milagros y moverse de manera poderosa. Es el escenario óptimo para que Dios haga milagros. Por eso no te desanimes si estás en una situación o tienes una situación que es imposible de solucionar. Bueno, es perfecta para que el Dios de milagros haga algo en ese momento, porque ahí es donde Dios se mueve. Cuando el hombre lo puede hacer, cuando está en nuestras manos, cuando estamos en comodidad, cuando no hay necesidad de mucho esfuerzo, Dios no va a hacer nada, porque los milagros, el poder están reservados para lo imposible, para cuando el hombre no puede hacerlo, cuando la ciencia dice que no se puede, cuando la gente dice que no es posible. Ahí es donde el Dios sobrenatural se manifiesta. Por eso en medio de los problemas, del desierto, de lo imposible, de ese corazón duro de tu esposo, de tus hijos, es el lugar perfecto para Él llevarse la gloria, para que nadie diga que fue un hombre que fue por esfuerzo humano, sino que solo el poder y el milagro lo tuvo que haber hecho Dios. Y a volver a leer el 15, era la temporada de la cosecha y el Jordán estaba desbordado su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Entonces mire tan tremendo esto, y aquí quiero entrar al corazón de mi mensaje. Cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el río, en el agua, en la orilla, ahí fue que empezó a suceder todo. Ahí fue cuando se desató el poder sobrenatural de Dios. Cuando obedecieron, cuando los sacerdotes pusieron el pie. Y eso es de lo que te estaba hablando, de que vas a empezar a ver la mano de Dios a medida que vas caminando, no es antes. Hay personas que no quieren bajarse de la barca, ¿no? Como Pedro, pero es cuando te bajas que el poder empieza a manifestarse. Lo mismo pasó con Abraham. Dios le da una promesa y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por tu causa. ¿Y qué hace Abraham? Él decide salir, y cuando sale es que empieza a ver la manifestación de Dios en su vida. Dios le empieza a proveer, Dios le empieza a abrir puertas, Dios le empieza a dar favor, Dios empieza a hablarle, Él empieza a levantar altares y la presencia de Dios empieza a manifestarse en su vida. Dios lo visita como amigo, se sienta con él a contarle: mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Llega a comer con él. Pero todo eso se dio cuando Abraham decide salir. Lo mismo pasa en el caso de esta viuda en el tiempo de los reyes, cuando estaba Eliseo. Ustedes se acuerdan de esta historia que dice que esta mujer quedó viuda de un profeta. Este profeta dejó una deuda y el hombre al que se le debía estaba a punto de venir a cobrar la deuda y a llevarse a los hijos de esta mujer como esclavos. Entonces la mujer, sabiendo que Eliseo es un hombre de Dios, va con él y le dice: ayúdame porque van a venir a quitarme mis hijos, no tengo dinero, mi esposo solo deudas nos dejó y ahora no sé qué hacer. Entonces Eliseo le da una palabra, una instrucción de Dios que le dice
dice, busca vasijas, pídele a tus vecinos vasijas prestadas. Y entonces la mujer va y hace eso y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Tengo una botella de aceite. La mujer agarra la botella de aceite por instrucción de Eliseo y empieza a derramar sobre la primera vasija y el aceite empieza a multiplicarse. Dice la Biblia que apenas la mujer empieza a derramar el aceite, la multiplicación sobrenatural empieza a llegar y entonces el aceite empieza a fluir, empezó a fluir de tal manera que llenaron todas las vasijas y la mujer puede pagar su deuda y aún le sobra dinero para vivir ampliamente con sus hijos. Y así podemos ver miles de casos. La Biblia vemos que Dios se mueve de esa manera. Cuando hubo la multiplicación de los peces y de los panes, no había que comer, pero el Señor dice, tráiganme lo que tienen, y los discípulos van y le traen los 3 panes y los 2 peces. Y entonces, ¿qué pasa? Apenas se lo ponen en la mano, les dice, bueno, oró el Señor a Dios y le dice, vayan y repártanlo. Apenas los discípulos empiezan a repartir, empieza la multiplicación. Si están notando este patrón, es cuando empezamos a actuar, es cuando empezamos a caminar. ¿Sabe por qué muchas personas no ven el poder sobrenatural en sus vidas? Porque no hacen nada. Porque no hacen nada, porque están esperando a que todo les llegue, a que todo esté seguro, no quieren arriesgar. Y mire, quiero darle otro ejemplo que es muy, muy importante. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, ellos después van en el desierto y entonces vienen los carros del faraón, los soldados, el ejército del faraón a querer volver a esclavizarlos. Y entonces Moisés se tira a la orilla del Mar Rojo a orar, porque tenía miedo, porque todos empezaron a angustiarse y a decir, ¿qué vamos a hacer? Los egipcios ya vienen para matarnos. Y entonces cuando Moisés se tira a orar, ¿qué le dice Dios? ¿Por qué estás orando? No es tiempo de orar, levántate, extiende tu vara y el mar se va a abrir. Y entonces efectivamente Moisés se levanta y extiende la vara, y es cuando extiende la vara que entonces el mar Rojo se abre en 2. Entonces, mire qué enseñanza tan importante. Hay un tiempo que es para orar. Hay un tiempo que efectivamente hay que orar y eso no hay que desmeritarlo jamás. La oración tiene mucho poder. El problema es cuando oramos pero no hacemos la segunda parte. Y quiero decirles que esto es un conjunto de 2 cosas que son necesarias e importantes para poder ver los milagros y el poder de Dios obrando en nuestra vida. Tenemos que orar, pero también llega la parte de extender la vara, de actuar, de hacer. Entonces muchas personas están diciendo, Señor, yo quiero que tú me uses para darle palabra al cansado, pero no quieren hablar con nadie. El Señor les pone personas en la calle, en el supermercado y les da miedo, no quieren hablar porque dicen, no, es que yo no sé qué decir. Exactamente, pero cuando empieces a hablar, eso es lo que les quiero ministrar hoy. Cuando empieces a hablar, ahí el Señor te lo va a empezar a dar. Cuando tú empieces a dar, ahí el Señor te va a empezar a multiplicar. Cuando tú empieces a servir, ahí es que el Señor te va a dar la gracia, te va a dar el favor, te va a dar todo lo que necesitas. Cuando empieces a orar por ese enfermo, ahí es que te va a caer la unción y el poder sanador de Dios va a empezar a fluir. Cuando empieces a poner en tu corazón, yo voy a leer la Biblia. Hay gente que dice, no, es que yo no entiendo la Biblia, es que a mí se me hace muy difícil. Lo que pasa es que no hay continuidad. Cuando nosotros tenemos una continuidad, cuando nosotros empezamos a actuar, ahí es donde vamos a ver lo sobrenatural de Dios, que de repente Él te abre el entendimiento, empiezas a entender, igual con la oración. No es que yo no escucho a Dios, es que yo no sé cómo relacionarme con Él. Empieza a hacerlo, empieza a actuar y vas a ver cómo vas a ver a Dios obrando de manera sobrenatural. Entonces, ¿cómo van a venir los milagros si nunca oramos por milagros? ¿Cómo vamos a ver enfermos sanándose si nunca oramos para que los enfermos se sanen? ¿Cómo vamos a poder dar palabras de poder si no queremos hablar con la gente, si no queremos dar ese paso? ¿Cómo podemos ver que Dios nos saque de la situación donde estamos si no queremos salir de lo que sabemos que está mal, de lo que sabemos que a Dios no le agrada? Si
hay relaciones en nuestra vida que a Dios no le agradan. La gente tiene miedo de salir de esas relaciones, tiene miedo de dejar esas amistades porque dicen, no, yo me voy a quedar solo, no, yo qué voy a hacer. No te preocupes, tú haz lo que el Señor te dice y ahí se va a manifestar. También usted se acuerda lo que pasó con el leproso Amán, que el sirio, que cuando va a la casa de Eliseo, Eliseo le dice, ve y sumérgete en el río Jordán y cuando te sumerjas 7 veces ya te vas a sanar. Y él andaba terco, no quería, porque él no quería hacer, le parecía algo denigrante. Yo que voy a ir a ese río, yo quería que me pusiera la mano en la cabeza, yo quería ver el milagro antes, yo quería que no hacer nada y que ya viniera el poder de Dios. Y así estamos muchas veces y entonces los siervos le dicen, no, nada más ve y sumérgete. ¿Qué pasó? Se sumergió, siguió la palabra y entonces en la 7ª vez que sale de ese río, su piel sale sana como la piel de un bebé. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera decidido humillarse y hacer lo que Dios le estaba diciendo? Hubiera dicho, no, yo me voy porque definitivamente no pasó nada. Y así pasa con mucha gente, por eso nunca ven la mano de Dios obrando poderosa, porque no quieren arriesgar en obedecer a Dios. El que arriesga en obedecer a Dios es el que ve los milagros, es el que ve la mano poderosa. Hay gente que está sufriendo de depresión, de ansiedad y no quieren ir a congregarse fielmente, dejar que la palabra de Dios les ministre. No quieren dejar las cosas que Dios les está diciendo que dejan, porque no es que yo no puedo, no es que hay una excusa, es que tengo que ir a trabajar, es que yo tengo que hacer esto, y andan con ansiedad y andan en el hospital, y andan tomando pastillas y dicen, pero ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me liberta? Porque Dios les está dando instrucción y no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decirte yo hoy? Si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver el poder de Dios, empieza a actuar. Y a medida que vas caminando en esa palabra, a medida que vas caminando en obediencia, te prometo, porque es que así hace Dios, tú vas a empezar a ver el poder de Dios manifestándose. Si tú necesitas liberación, si tú necesitas un cambio en tu matrimonio, si tú necesitas un cambio en tu familia, lo que sea que tú necesites, empieza a caminar en obediencia, empieza a caminar en obediencia. Dice la palabra de Dios que la mujer se va a ganar a su marido sin palabras. Y ahí está la mujer tirando cantaleta, diciéndole al marido, predicándole que te vas a ir al infierno, que te va a ir mal, que esto es consecuencia de tu mala vida. Pero dice el Señor, usted empiece a cambiar usted, porque con su manera de vivir, no es tanto lo que hable, sino su manera de vivir es lo que va a empezar a cambiar ese hombre. Y entonces hay mujeres que dicen, no, es que eso está difícil, es que yo no puedo, es que yo no puedo controlar mi carácter, a mí se me sale y yo le digo de cosas. Empieza a hacerlo, empieza a orar y vas a ver, no te preocupes, tú haz tu parte, que Dios va a hacer la parte de Él. Y esto es lo que les quiero decir, hagamos nuestra parte. Nuestra parte es como la de Pedro cuando estaba en la cárcel, que él estaba ahí en la cárcel orando al Señor y el Señor manda un ángel y el ángel le dice, ponte los zapatos y ponte tu manto. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Pedro? Hacer eso que le tocaba a él, y le dice, y empieza a caminar, y salió él caminando de la cárcel y el ángel le iba abriendo las puertas mientras él iba caminando para afuera y el ángel lo libera de la cárcel. Pero muchas veces estamos esperando a que Dios haga todo por nosotros y no trabaja así, porque Dios se mueve en la fe. Dios se mueve en la gente que le cree. Dios se mueve en la gente. A veces Dios está dando instrucciones por medio de los pastores, por medio de los predicadores, y la gente no toma la instrucción. Dicen, no, yo no puedo, no, esto no. Hermanos, empecemos a creerle a Dios. Cuando empezamos a caminar y a creerle a Dios, ahí es donde Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. Espero te haya gustado este video. Por favor, dale like y compártelo para que lleguemos a más personas. Bendiciones.